bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy, querido público, hablaremos de Frankenstein. Esta película nueva de Guillermo del Toro que se estrenó en cines, en salas selectas, que de hecho hubo básicamente pelea a muerte por esos boletos y afortunadamente dos de mis invitadas de hoy pudieron conseguir esos boletos. Pero para quienes no se hayan enterado de esto o no hayan alcanzado boletos, no se preocupen, querido público, que la película se estrena en Netflix el 7 de noviembre. Les vamos a hablar un poquito de esta película para que se animen a verla, tal vez no, eso lo descubriremos en el programa. Y dos, pues justo para que ya si la pueden ver, ya tienen inmediatamente nuestro análisis a la mano. Así que para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Ana. Ana, bienvenida de regreso. Te agarré el anterior programa y no te dejé salir para que vinieras de nuevo a este podcast. Bienvenida. Ay, muchas gracias. No, pues me parece muy correcto, honestamente, porque creo que, o sea, yo me la paso muy bien cada vez que vengo a tu programa, pero además el programa de hoy me emociona particularmente. Let's go. Muy bien, muy bien. Sí. La verdad que sí. Hace mucho que no me emocionaba una película de Guillermo del Toro. Como bien lo decías tú en el anterior programa en las recomendaciones de la semana, a ti también te pasó. Entonces, qué emoción y muchísimas gracias por venir a hablar aquí en este programa. Y pues aquí también nos acompaña Jimena. Jimena, bienvenida al podcast. ¿Cómo has estado? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Estoy muy contenta de estar por acá. No, muchas gracias a ti por venir. Ahora sí que también a ti sí te he tenido más seguido últimamente, así que me alegra mucho tenerte de regreso. Y bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a esta conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictia como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, antes de hablar de esta película y analizarla para ustedes, primero, evidentemente, ya saben, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Ana, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, pues esta semana yo he estado muy emocionada con este documental que salió en Netflix sobre Juan Gabriel, que se llama Quiero, Puedo y Debo. Creo que ha hecho mucho ruido en redes este documental, sobre todo porque pues son puras imágenes como del archivo personal de Juan Gabriel. Obviamente hay mucho footage que nunca antes se había visto. Hay muchas entrevistas a gente cercana a él y también es él, ¿no? Hablando de sí mismo, de su vida, de su infancia, de su juventud. Y creo que ha hecho mucho ruido porque además el documental está preciosamente realizado. Yo no lo he terminado, debo admitir. Apenas llevo un capítulo, pero desde el minuto uno me hizo llorar. Juan Gabriel, pues creo que en México y en Latinoamérica es muy conocido. Es una figura pues trascendental, ¿no? De la cultura popular, de la música, de toda Latinoamérica. Y creo que es un artista pues muy importante, ¿no? Vaya, creo que su figura es mítica, ¿no? Ya a estas alturas del partido de la historia. Entonces, pues bueno, mi Salvando lo que amamos va de este documental que me ha estado gustando muchísimo y que creo que es muy emocionante, ¿no? A nivel, pues, emocional, ¿no? La figura de Juan Gabriel, digo, no sé, habrá obviamente a quien no le guste, pero creo que, pues, como mexicanos, mexicanes, pues, creo que, vaya, todos lo conocemos, ¿no? Todos sabemos quién es y la importancia, la relevancia que tiene en la música y en la cultura. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Digo, personalmente no es mi música, pero
Creo que decía un conductor hace unos días, o sea, todo el mundo se sabe al menos 15 canciones de Juan Gabriel, ¿no? Y creo que sí es cierto, o sea, que quieras voluntaria o involuntariamente, las hemos escuchado en fiestas, en bodas, en la vida, en el camión, en, no sé, covers. O sea, sí, definitivamente Juan Gabriel es parte de la vida de México. Y yo también vi el documental, de hecho me falta nada más el último episodio y tengo que estar completamente de acuerdo contigo. La producción, la postproducción de la serie me parece exquisita. La digitalización del material se me hace extremadamente bien hecha. Creo que es algo que definitivamente le puedo aplaudir a la serie. Pero sí tengo mis peritos por ahí. Pero bueno, ahí déjenme la termino y ahí luego les cuento por ahí en Twitter o a ver qué pasa. Pero sí, definitivamente al menos puedo decirlo desde el punto de vista técnico que la serie está muy muy bien realizada. Así que ahí coincido completamente contigo, Ana. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por traer esto con el público. Jimena, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Y salvando lo que amamos está súper cortito. Es bueno, como ustedes saben, soy seguidora reciente del grupo N.Flying, que es un grupo de rock pop coreano. Y uno de los integrantes, uno de los vocalistas, que es Yu Hoseong, acaba de sacar un sencillo que se llama Change, que realmente es un remake, porque el original es de otro cantante. Y está muy linda la canción. Y pues es el salvando que quería compartirles. En sí, la música que hace él como solista es un poquito más balada pop que lo que hace con el grupo. Pero tiene una voz bellísima, entonces pues sí, se los recomiendo también bastante. Yeah, sí, ya conocíamos a N Flying, definitivamente, de otros salvando lo que amamos. Así que me gusta la continuidad. Exacto, exacto. Sí, hay que enterarnos que sigue pasando, que sigue pasando. Exacto, sí, y este sencillo lo acaba de sacar ahora el 19 de octubre, entonces pues es bastante reciente. Sí, hace 2 semanitas, literal. Perfecto, muy, muy bien. Y pues está en todas las plataformas, supongo, ¿no? Así es, lo pueden escuchar en Apple Music, en Spotify, en Deezer, en YouTube, o sea, sí está disponible en México en muchas plataformas. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias, Jimena, por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues la verdad yo más que nada les traigo como, no sé, no es una reflexión más, es como un aprecio básicamente. La verdad pues como muchos de ustedes saben, este fin de semana fue básicamente el día más importante de nuestra celebración mexicana, bueno, Día de Muertos, que sí, van a decir algunas personas, ya me encontré algunos Grinch ahí del Día de Muertos, que sí, que no es 100% mexicana, que es una combinación básicamente de costumbres entre, sí, prehispánicas, pero también españolas, y pues también ahí le metió su cucharita a James Bond por alguna extraña razón, y así, pero ¿saben qué? X, o sea, a mí me gusta mucho Día de Muertos, yo no soy nada de Halloween, sinceramente tengo que confesarlo. Sé que aquí algunas personas, Jimena, es muy muy fan de Halloween y está muy muy padre. Tampoco no digo que no lo celebren y bueno, o lo disfruten o se diviertan en ello. Pero bueno, personalmente a mí me gusta mucho Día de Muertos, me gusta mucho desde mi infancia. En sí, porque sí se lo tengo que dar a mi mamá. Mi mamá, de hecho, ahora le preguntaba de dónde venía su costumbre de siempre adornar mucho el Día de Muertos y dice que se lo pegó una maestra. Una maestra le enseñó como todas las costumbres de Día de Muertos y ella lo replicó literalmente en su casa desde que supo qué significaba todo. Y pues creo que un poco nos lo pasó a mí en lo personal al menos. Y pues sí, o sea, al principio pues lo tomas como una costumbre y pues al final del día, lamentablemente, ahora sí que con el paso de tiempo y de la vida, cobra más significado por las personas que
que pues nos dejan básicamente y creo que en general a mí me parece muy bonita esta idea de que estas personas nos visitan estos días, o incluso las mascotas, ¿no? Nos visitan estos días para convivir una vez más aquí entre los vivos y recordar un poco lo que les gustaba hacer en vida, ¿no? Y que nosotros también recordemos lo que les gustaba hacer en vida. Entonces, pues no sé, o sea, a mí me gusta mucho, creo que todas las celebraciones que han hecho tanto aquí en la Ciudad de México y así, me parecen muy padres, han hecho cosas muy interesantes ahora con las luces en Reforma y los desfiles y digo, si a ustedes les gustan ese tipo de actividades, adelante, me parecen increíbles. El Zócalo sé que quedó bien bonito y no pudiera verlo, pero por ejemplo yo fui a Tepozotlán y visité las ofrendas, perdón, y todo esto y me gustó mucho también. Y pues al final del día creo que disfruto como las festividades generales, pero también definitivamente disfruto las festividades más personales, ¿no? Las que tenemos en casa con nuestras ofrendas y los rituales que creamos para convivir un momento pues con las personas que nos dejaron, básicamente. Entonces, no sé, o sea, generalmente, más bien, al final del día eso es lo que quiero salvar y eso es lo que me gusta mucho de esta semana que empieza desde el 27 de octubre y que termina el 2 de noviembre. Y pues ya, o sea, creo que si lo celebran o no, o se saben todos los significados de todas las cosas que se ponen en la ofrenda o no, al final del día creo que lo que cuenta es la intención. Y si la intención es celebrar por un momento a las personas que nos dejaron, creo que es una muy bonita intención. Así que bueno, querido público, pues nada, les traigo esto para salvar. Y pues rápidamente aquí en el chat nos dice Héctor que son costumbres prehispánicas, españolas y británicas. Efectivamente, es todo un merequetengue ahí. Y dice Marsalis 21, una muy bonita tradición para recordar a quienes ya partieron. Los enterramientos de los antiguos mexicanos incluían comida, objetos personales y elementos naturales. Sí, como digo, pues ahora sí que es un campechaneado ahí de costumbres que al final del día, como digo, la intención final es lo que a mí me parece muy bello. No necesariamente, fíjate, digo, bueno, ahí interrumpiendo tantito, no necesariamente solamente vienen, como mencionaban, de las costumbres prehispánicas y campechaneadas. Hay otros países que también manejan unas costumbres parecidas de honrar a las personas fallecidas, que hacen no en un día en específico como Día de Muertos, pero sí hacen como un homenaje en su día de cumpleaños, que muy tradicional. O sea, no recuerdo ahorita, por ejemplo, digo, el uno que he visto es en las costumbres coreanas, pero también digo, en otros países también manejan este tipo de tradición. Nada más no es en un día específico como tal, como en el Día de Muertos aquí, sino que es en el día del cumpleaños. Y pues al final de cuentas es una manera de honrar a las personas que ya se fueron. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, me salió un TikTok que, digo, voy a mentirles, pero voy a decir Tailandia. O sea, algo así, un país que no tendría nada que ver con México. También celebran de manera muy similar. Por ejemplo, mi mamá sí decora la tumba de mi abuelo. Entonces sí van a los cementerios y decoran las tumbas. Y en este otro país, que ahorita no me acuerdo, también hacen exactamente lo mismo. Entonces me gusta mucho cómo al final del día los rituales y las tradiciones y las costumbres se repiten en muchos lados, ¿no? Voy a decir, se espejean y que al final del día es esa necesidad humana de recordar a quienes han ido, honrarles definitivamente y tenerles cerca de alguna forma, ¿no? Y que es un sentimiento muy humano y que se replica de diferentes formas alrededor del mundo. Entonces eso también me parece muy interesante y muy padre, efectivamente. Así que bueno, pues gracias Jimena también por esto y pues al final del día pues sigamos teniendo nuestras propias costumbres para honrar y recordar a quienes ya han partido. Así que bueno, querido público, pues con esto nos podemos ya ir al tema del día de hoy. Así que, pues nada, querido público, vámonos a hablar de cine.
Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Frankenstein, esta película del 2025 que se acaba de estrenar en cines selectos, pero que va a llegar a Netflix el 7 de noviembre porque al final del día fue una producción, pero más como una distribución de Netflix definitivamente. La película está dirigida por nuestro querido Guillermo del Toro, que como sabemos pues todos queremos mucho aquí en México porque bueno, es mexicano y creo que es el director más querido de acá, aunque pues la verdad ya lleve viviendo en Canadá por muchos años. Que por cierto ya Canadá básicamente es su segundo hogar, yo creo que ya se va a nacionalizar, si no es que ya está nacionalizado canadiense, lo cual está muy bien, o sea, creo que hay peores lugares donde tener nacionalidad. Pero bueno, la película está basada en la novela de Mary Shelley del mismo nombre, la novela de 1818, y pues está protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Lars Mikkelsen, Christoph Waltz, entre otras actores y actrices. Pues la verdad, creo que espero no tener que dar una sinopsis de Frankenstein, pero si la damos en la primera parte de este podcast, donde vamos a hablar de la producción del libro de Mary Shelley un poquito y obviamente ahí les vamos a dar nuestras razones para verla o no, para ver o no la película, porque sabemos que no muchas personas la han podido ver en el momento del estreno de este podcast. Y en la segunda parte vamos a hablar ya de la película con spoilers para que cuando vean la película, si deciden verla, regresen a este podcast y escuchen todo lo que tenemos que decir acerca de ella. Así que bueno, querido público, sin más, vámonos a la primera parte. Don't you dare feel guilty about your talent. You survived, like witches have been doing for centuries. So you broke the rules. Big deal. That's what kept you alive. That's what makes you special. That's what makes you a witch. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en el podcast para hablar de Frankenstein, esta película que se estrenó en cines selectos el 17 de octubre más o menos por todo el mundo. Estuvo en unas cuantas, pues cientos de salas, la verdad tampoco fueron tan poquitas, pero sí fue al menos aquí en la Ciudad de México una batalla campal conseguir un boleto. Ya nos estaba contando Héctor que en Monterrey no lo fue, que ahí encontraban boletos el mismo día, así que bueno, depende del lugar, supongo. Pero bueno, aquí en la Ciudad de México sí fue una batalla campal. Pero bueno, la película en realidad se estrena así porque es de Netflix y oficialmente se estrena el 7 de noviembre. Y pues ya sabemos, Netflix ahorita solo está estrenando en ciertos cines nada más para que las películas puedan ser elegidas para los Óscares y para diferentes premios. Pero bueno, realmente no es el objetivo de Netflix ganar dinero en cines, porque ¿quién quiere dinero en esta vida? Pero bueno, la película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto. Y pues como ya les comentaba, está basada en la novela de Mary Shelley de 1818, que, bueno, para quienes no sepan de qué se trata Frankenstein, creo que en general, de hecho, la figura de Frankenstein o de la criatura de Frankenstein está tiene diferentes ángulos y perspectivas de acercamiento por los medios comerciales, ¿no? Al final del día tenemos una criatura básicamente que es una figura de terror que es parte de mucho de los narrativas, vamos a decir, de diferentes historias de terror, podríamos decirlo de ello. Pero la verdad es que el libro de Mary Shelley es muy diferente a ese tipo de acercamientos. Mary Shelley hace un análisis más cercano sobre qué es la masculinidad, pero sobre todo qué es la paternidad y qué es este tipo de relaciones. Y al final del día, digo, espero que no sea un spoiler, pero la criatura de Frankenstein, del libro de Frankenstein, no es el monstruo. Entonces, en fin, o sea, creo que es un libro que se estrenó hace
que ya casi 200 años. Así que, perdón por los spoilers del libro, pero bueno, al final del día creo que lo que hace interesante esta película de Frankenstein de Guillermo del Toro es definitivamente su acercamiento. Pero bueno, Ana, no sé si tú quieras comentarnos algo del libro de Mary Shelley. Ahora, sé que lo intentaste releer, no sé si terminaste, pero ¿cómo te pareció leer a Mary Shelley ahorita en el 2025? Ay, pues ha sido todo un redescubrimiento porque la primera vez que yo leí este libro estaba en la universidad, estamos hablando de hace 15 años, y obviamente cuando lees para una clase es muy distinto a cuando haces una lectura por gusto, ¿no? Entonces, el releerlo ahora con la calma, con la perspectiva de ahora, ha sido una novedad para mí, es como leerlo por primera vez. Me gusta muchísimo que tiene muchas lecturas posibles, ¿no? O sea, lo puedes leer desde el punto de vista incluso feminista, lo puedes leer desde el punto de vista de los daddy issues, de los mommy issues, de incluso cuestiones de autonomía, ¿no? De la autonomía del cuerpo. Entonces, tiene además un tono bastante político, ¿no? Mary Shelley era una mujer sumamente inteligente, ¿no? O sea, además recordemos que escribió esta novela siendo una adolescente de 18 años y tiene esta visión del mundo, ¿no? Este entendimiento del mundo que podría ser totalmente moderno, ¿no? Entonces, o sea, menciona por lo menos dos veces el genocidio o cometido en América, ¿no? Habla específicamente de México, de Perú y de los pueblos indígenas que fueron masacrados, ¿no? Tras la colonización. Entonces, vaya, tiene un approach, ¿no? Tiene un enfoque muy entendido, muy inteligente de la política que se conocía desde entonces, ¿no? Entonces, me gusta mucho, creo que ha sido maravilloso releerla. Y vaya, estoy recordando muchas cosas que ya no recordaba, ¿no? De la primera vez que la leí y que están ahí en la película de Guillermo del Toro. Pues Jimena, no sé si tú también pudiste revisar un poco el libro y cómo, o si tuviste la oportunidad de investigar un poquito más acerca de la película de Guillermo del Toro, no sé qué, si nos quieras contar algo. La verdad es que no tuve oportunidad de leer el libro. Ahora sí que nada más, leí reseñas. Obviamente no es lo que quería. Yo quería darme la oportunidad de leer el libro, pero sí, no tuve chance. Estoy muy triste, pero lo voy a leer, lo juro. O sea, digo, yo luego porque digo que yo sé que Jimena investiga todo al 100, pero sí, a veces la vida se Sí, nos estoy muy atraviesa. triste porque no alcancé, pero sí estuve leyendo y escuchando varias reseñas, para darme un poquito más de perspectiva al menos. No, está muy Y bien. estoy muy, o sea, siempre he estado muy interesada en leerlo, o sea, por razones no he podido, pero sí lo tengo ahí en la lista. Y pues bueno, algo de las reseñas que te haya llamado la atención, que le quieras decir al público así sin spoilers. Es un poquito no quiero repetir lo que dijo esta Ana, pero básicamente tiene mucho que ver con lo que ella estaba mencionando, o sea que es un libro, a lo que entiendo, es muy interesante, y plantea muchas cuestiones, pues filosóficas en este sentido te hace cuestionarte a ti mismo muchas ideas, o sea, tanto cómo maneja la sociedad, la percepción de las personas, o sobre lo que es una persona, lo que compone una persona, y ese egoísmo o la forma como la misma, otras personas más bien, o el hombre, con sus ideas va moldeando y corrompiendo esas mismas ideas, tanto para bien como para mal. Entonces, cómo manejan mucho es que lo vemos ahorita, o sea, muchas veces la opinión pública a veces se inclina hacia un lado o hacia el otro, todo depende del enfoque al que se le dé. Entonces, ya cuando te
introducen un nuevo enfoque, una nueva filosofía, una nueva forma de ver las cosas, se te abre todo un panorama y creo que esto es algo que maneja mucho este libro, de acuerdo a las reseñas que estuve viendo. Sí, completamente de acuerdo. Digo, yo la verdad tampoco tuve chance de echarle un ojo como Ana, pero sí, efectivamente de lo que recuerdo es un libro muy espectacular. La verdad es que al final del día creo que sí, los celulares, la televisión y todo nos ha arruinado la vida porque a los 18 años podríamos estar escribiendo obras maestras. ¿Qué digo? Yo sigo leyendo obras maestras escritas por niñas de 18 años, así que nada más tienen que darse una vuelta al fanfiction. pero, pero bueno, al final del día creo que, como bien dicen, o sea, creo que no es que Mary Shelley obviamente va más allá de solo redactar una historia del terror, que básicamente era el propósito de ese libro, y definitivamente hace un análisis sobre lo que es o lo que hace a un ser humano ser un ser humano, básicamente, ¿no? Y digo, que Guillermo del Toro retome ese tipo de historias, definitivamente no nos parece, creo, nada extraño. Guillermo del Toro siempre ha sido muy amante de los monstruos, muy amante de estas criaturas que no son comprendidas por una sociedad, vamos a decir por la sociedad amplia, y que definitivamente también tienen su propio rango de emociones y situaciones que los hacen seres complejos más allá de la sociedad, ¿no? Y definitivamente Frankenstein tenía, o no se me hizo nada raro saber que era lo que estaba él haciendo, ¿no? Y digo, últimamente, como ya habíamos dicho, yo no soy muy fan de Guillermo del Toro en general. Hemos hablado, creo que aquí en este podcast, sí, si no mal recuerdo, hablamos muy bien del Laberinto del Fauno. Creo que para mí sigue siendo mi película favorita de Guillermo del Toro. Sí, efectivamente, hablamos del Laberinto del Fauno en el programa 73. Hace 4 años, oh Dios. Hace 4 años hablamos del 15 aniversario del Laberinto del Fauno. Y definitivamente para mí sigue siendo de mis películas favoritas de Guillermo del Toro, definitivamente. Pero bueno, no voy a negar que de hecho muchas chicas en Twitter y así han categorizado a Guillermo del Toro como un hombre que tiene dentro de su alma a una mujer renacentista gótica con ganas de escribir historias. Y creo que sí es cierto, o sea, creo que Crimson Peaks es como una muy buena referencia de ello. Y definitivamente, si bien no creo que las últimas películas que él ha hecho hayan tenido ese enfoque en específico, definitivamente Frankenstein sí lo tiene, eso es definitivamente lo que puedo decir. Hay romanticismo gótico definitivamente, pero hay sobre todo, siento yo, esas ganas de mostrar el asombro de la vida y lo doloroso que es no recibir ese entusiasmo y amor de regreso, ¿no? Y bueno, un dato de la producción, creo que es otra cosa que siempre ha caracterizado mucho a Guillermo del Toro, es que él utiliza, o al menos trata de utilizar, la menos cantidad de CGI posible. Definitivamente se ve el nivel de producción donde construyen todos los escenarios, se graba en la nieve, se graba en las afueras, en esos montes, en esos lugares que realmente maravillan en su naturaleza. Eso sí tengo que decirles, porque también he oído críticas muy fuertes ahí. Guillermo del Toro no es que no use CGI, o sea, trata de no usarlo, trata de tener lugares reales donde filmar, pero finalmente sí usa CGI. Y creo que esta película es donde más CGI le he visto utilizar. Como digo, una cosa es usar CGI para ciertas cosas y otra cosa es grabar en el... se me acaba de olvidar cómo se llama el domo blanco ese de Disney, ¿no? O sea, casi todo es real, pero vamos a decir que si Guillermo del Toro era 90% real, en esta película es un 75%. Definitivamente tiene mucho uso del CGI, lo cual no está mal, creo que no se ve mal, pero a mucha gente como que sí le molestó, o al menos gente, ya saben, quisquillosa de copa de vino en mano y así, ¿no? A mí no me molestó definitivamente, creo que es algo que ya se espera de las películas y
al final del día creo que se nota más en los animales. Y digo, es ya entendible por qué no se usan animales reales, ¿no? En películas, porque efectivamente es muy difícil ya no maltratarlos como antes se hacía. Entonces, y controlarlos, definitivamente es muy difícil. Por lo que utilizar animales de CGI es muchísimo más fácil, definitivamente. La seguridad de los actores, ¿no? O sea, También. digo, sí, vamos a simular que este animal llega y te ataca. Sí, claro. Y si lo Mira, hacemos, aquí hay un león, no tiene hambre, no te preocupes. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ay, pero bueno, pues Ana, no sé tú qué tengas que decirle al público de la producción de la película. Yo, la verdad, estoy muy fascinada con todo lo que he visto. En los últimos días me han aparecido muchos fragmentos de entrevistas en TikTok, de entrevistas que le han hecho a Guillermo del Toro justo pues al respecto, ¿no? De la producción de la película. Y me gusta mucho como el escuchar lo que él tiene que decir al respecto, porque habla mucho de la colorimetría, del diseño, ¿no? De producción, del diseño de vestuario, de su elección por estos actores en particular. Y creo que al final del día es algo que sí se puede ver en la película, ¿no? O sea, puedes ver esa atención al detalle, puedes ver esta pues casi obsesión que tiene, ¿no? Porque todo se vea perfecto, porque todo esté impecable. En cuanto al CGI, fíjate que a mí tampoco me molesta, sobre todo porque creo que sí es necesario en algunas partes, ¿no? O sea, vemos, spoiler, vemos de pronto a la criatura partir a un lobo a la mitad, pues claramente tiene que hacerse con CGI, ¿no? O sea, no puedes hacerlo de otra forma. Entonces, pues creo que el CGI al final es una herramienta que bien utilizada no tiene por qué ser algo que vaya en detrimento, ¿no? De tu producción. Y pues en general, vaya, creo que la película se deja ver muy bien, sobre todo, pues nosotros que tuvimos oportunidad de verla en una pantalla de cine, me parece vaya una lástima, ¿no? Que casi nadie la haya podido ver en cine. De hecho, ahora que mencionabas lo de la dificultad para encontrar boletos, yo estuve viendo en redes, ¿no? Gente de Estados Unidos que decía que me salió, por ejemplo, de una pareja que manejaron 4 horas para llegar a otra ciudad en donde había boletos para verla en cine, ¿no? O sea, también en otras partes del mundo ha sido complicado poderla ver en pantalla grande, pero creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Es una película que está hecha para verse en pantalla grande y es como mejor se puede apreciar. Y también algo que he leído, que he visto mucho de Guillermo del Toro, es que él menciona que todas sus películas, ¿no? Desde el inicio de su carrera, él ha trabajado pensando, vaya, con Frankenstein en su cabeza, ¿no? O sea, esa ha sido como la meta última de su carrera y por lo tanto, pues yo consideraría, ¿no? Que esta película es así como que la cúspide, ¿no? De lo que él ha trabajado durante todos estos años ha sido para llegar aquí. Y creo que sí se ve, ¿no? O sea, yo, la verdad, como mencionábamos desde la semana pasada, yo tampoco soy muy fan de Guillermo del Toro, de sus películas. Sé que es un director muy detallista, muy perfeccionista. Sé que todo lo que hace lleva un sello de calidad en cuanto a su producción, en cuanto a su manufactura, pero sus historias, me pasaba mucho con muchas de sus películas que yo no terminaba de encajar, ¿no? Como que no terminaba de conectar del todo, pero con esta película yo no tengo ni un solo pero. La verdad es que creo que para mí esto sí fue la joya de la corona, ¿no? Para su carrera. Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho, justamente esto de los cines, sí ya me regañó Héctor de que dije que no fueron tan poquitas salas. O sea, yo lo digo como en el sentido de que, por ejemplo, para ver la película de Ryan Johnson, Knives Out 3, Deathman Wake, bueno, la Knives Out 3, o sea, en México no va a llegar, definitivamente. En el mundo han sido 2, 3 salas, 4. Y digo, en comparación a eso, pues sí, Frankenstein tuvo más salas. Pero, como bien dice Ana, sí, o sea, me estaba señalando Héctor que
3 de nuestros amigos de podcast pues no tuvieron la película en su ciudad, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, al final del día muchas ciudades se quedaron sin ver Frankenstein en salas y pues sí, o sea, y quienes tuvimos la fortuna de tener salas disponibles, fue todo un show encontrar boletos, ¿no? Entonces, sí, o sea, al final del día es una lástima porque la verdad es que, o sea, todas las películas están hechas para verse en cine. O sea, eso yo nunca voy a decir que una película está hecha para, bueno, esperen, nunca digan nunca, pero vamos a decir que voy a decir el 90% de las ocasiones voy a decir que ninguna película está hecha para no verse en cine. Creo que al final del día así se disfruta más definitivamente las películas. Pero bueno, sobre todo una película con este nivel de producción, con este nivel de cuidado al detalle, como bien dice Ana, definitivamente se tiene que ver en cine. Y sí, es una lástima que no se pueda apreciar así nada más porque Netflix tiene esta idea de que los cines no son para ellos y tienen el dinero para pagar este tipo de películas, ¿no? Entonces, sí duele. Al final del día es la idea de que tal vez tenemos que empezar a invertir en teles más grandes o no sé, pero pues sí, también es definitivamente algo de privilegio. Entonces, en fin, sí es complicado, pero rápidamente en el chat dice Sofía... tengo que volver a ver Laberinto del Fauno, pero creo que Frankenstein es mi favorita de Guillermo del Toro. Pero sí, Laberinto del Fauno es de las mejores, junto con Cronos y Hellboy. También dice de lo que decía Ana de los colores. Lo de los colores es bien interesante en la película. Me gusta que usa diferentes colores para diferentes situaciones y sentimientos. Héctor me dice que yo no he visto películas, entre comillas, de Netflix. Probablemente. Oh, bueno, por eso digo que el 90% de las ocasiones. Pero bueno, sí, y creo que el detalle de la producción definitivamente se aprecia mucho. No es de las mejores fotografías definitivamente que he visto últimamente, pero sí es decente. O sea, sí es una fotografía que no es horrible, no estás luchando para ver las sombras, tiene un muy buen rango de colores al final del día. Y definitivamente es una película bella. Es una película bella en el sentido estético y creo que eso le funciona muy bien. Bueno, más bien es algo que Guillermo del Toro ya sabe hacer muy bien definitivamente. Pero bueno, Jimena, no sé si tú quieras comentar algo de la producción de la película. Bueno, pues para los que vayan a verla más adelante en Netflix o los que ya la vieron o no la han visto, tiene los elementos clásicos del sello característico del Toro, o sea, los colores que mencionan ahorita, sus blancos, sus oscuros y sus gotas de color así muy, notorias, sus rojos, sus, rojos brillantes, azules brillantes, tiene sus insectos, aunque no tan predominantes como en otras ocasiones, y tiene sus figuras largas, ¿no? En este caso, el diseño de la criatura es la figura larga de la película. La estética en general es muy linda, toda la estética de la película está muy cuidada, como también mencionaban, y tiene varios arcos muy interesantes. Digo, otra vez, como si les gusta el cine del Toro, si les gusta el tipo de películas que ellos manejan, es el tipo de película que esperan de él, vaya. Sí, definitivamente. Es una película que sí tiene la firma en producción de Guillermo del Toro y pues obviamente también en narrativa, definitivamente. Creo que de hecho nada más igual como dato curioso, pues sí hablaba creo que Ana un poquito también del vestuario y el vestuario fue como muy muy curado, sobre todo el vestuario de una de las protagonistas de Lady Elizabeth Harlander, que está interpretada por Mia Goth. Ese tipo de vestuario fue muy muy cuidado y sobre todo también fue muy interesante ver que, si no me acuerdo, Tiffany, que es la empresa de joyerías, de joyas,
Fue quien le diseñó, bueno, más bien le prestó artículos de joyas a Guillermo del Toro para que las pudiera lucir su personaje. Y tengo entendido que hasta hubo una exhibición. Que qué fancy, y tiene sentido porque Ujú. sí está muy bonito el vestuario en general. Sí, sí, sí. Y de hecho tengo entendido que incluso la joyería que se muestra, más bien que Mia Goth utiliza, es joyería que no se ha visto, o sea, no había visto la luz del día, o bueno, o la esfera pública, por decirlo de alguna forma. Ujú. Entonces tuvimos la oportunidad de ver esas joyas por primera y probablemente última vez. Bueno, se quedan grabadas al menos en la película Guillermo del Toro. Y pues sí, en ese aspecto sí le pusieron mucha atención a los detalles. Como digo, es muy común que Guillermo del Toro efectivamente tenga esta atención y pues que haya conseguido este tipo de apoyos, pues al final del día habla un poco de la influencia que tiene ya él como director y que definitivamente podían confiar que él iba a tratar estas joyas de forma cuidadosa y que definitivamente las iba a lucir. Y creo que efectivamente eso es lo que pasa. Sí, efectivamente Sofía nos confirma que son de Tiffany, que las joyas fueron diseñadas para la película y que no están a la venta. Sí, efectivamente. Así que no saquen la cartera, querido público, porque no están a la venta esas joyas. Déjame las quito de mi wishlist. Exactamente. Pero bueno, creo que ya con esto podemos empezar a cerrar esta sección. Sinceramente, son detalles de la producción que queríamos platicarles, querido público. Pero antes de irnos y ya hablar con spoilers de esta película, obviamente tenemos que tal vez convencerles o no de que la vayan a ver. Así que, Ana, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Frankenstein? Yo lo que más insistiría es en que es un acercamiento a la criatura y a esta historia en general que según yo, digo, a lo mejor existe y no la he visto, pero según yo nunca se había hecho en cine, ¿no? O sea, tenemos esta película de 1931 con Boris Karloff, que es claramente un clásico, ¿no? De los monstruos de Universal. Pero, y claro, es muy bella también esa película, ¿no? Es muy bonita y tiene una importancia, además, histórica, cinematográfica, que no se le va a negar jamás. Sin embargo, es una adaptación pues muy distante, ¿no? De lo que realmente había en el libro, que claramente tiene mucho que ver con los obstáculos de la época, ¿no? O sea, estamos hablando de cine mudo, de cine, bueno, no mudo, pero casi mudo. Estamos hablando de una película que es muy antigua, que es muy cercana al nacimiento del cine como tal. Y pues claramente había dificultades, ¿no? Para hacer una adaptación quizás un poco más fidedigna. Pero vaya, yo nunca había visto una representación cinematográfica tan cercana a la novela de Mary Shelley. Creo que cuando terminé de ver la película, cuando se prendieron las luces de la sala de cine, lo primero que pensé fue: Mary Shelley por fin puede dejar de dar vueltas en su tumba. Y eso creo que habla bastante, ¿no? De la película y de la recomendación que yo le doy a la gente de que la vea, ya sea que pueda conseguir boletos en el cine o que se espere a verla en Netflix. Excelente. Pues Jimena, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Frankenstein? Bueno, a lo que tengo entendido, no es una adaptación 100% fiel, pero adapta mucho del sentimiento que tiene el libro y ahí es donde entra exactamente todo lo que menciona Ana, o sea, la forma como está adaptada la visión, el enfoque va mucho más a una novela de mucho corazón, vaya, de mucho sentimiento, de mucha percepción de lo que es la vida y que entra un poquito más probablemente en lo que tal vez quería mostrarnos esta Mary Shelley cuando escribió ese libro. Sí, les recomiendo
Digo, no a todo mundo le gustó la película, hasta donde tengo entendido, pero a mí me gustó mucho, se me hizo muy linda, se me hizo muy interesante, y se me hizo muy reflexiva. O sea, a lo mejor no te narra, digo, no va a descubrir el hilo negro, y es una adaptación de un libro, es una película que se ha hecho muchas veces, pero es un enfoque diferente y es un enfoque que vale la pena. Excelente. Sí, yo también he oído cosas, o sea, he oído público dividido. En general, la película creo que tiene muy buenas reseñas, pero sí hay parte del público que incluso se le hace un poco sencilla la trama de la película o muy básico el acercamiento. Personalmente a mí me gustó mucho. Creo que estoy de acuerdo con esa perspectiva de la película, pero para mí es un punto bueno, no es algo malo. Sinceramente creo que el guión es sencillo, la historia es sencilla, pero la manera en que los actores, el guión y en general la manera en que está estructurada, creo que nos ayuda mucho para entender el nivel de emociones que tienen los personajes en todas las situaciones, y un poco también tener mucha más empatía y conexión con todos los personajes, pero sobre todo con la criatura, ¿no? Y, y la verdad creo que eso es lo que mejora a Guillermo del Toro, o sea, no creo que el público tenga que entrar esperando metáforas filosóficas de la vida o no sé, metáforas muy rebuscadas cinematográficas. Creo que es una película sencilla, que te puedes acercar a ella de forma sencilla, y eso no es malo. Yo creo que no es algo malo, creo que es algo que sobre todo en este año del Señor 2025, este, que generar que la gente tenga empatía por alguien más es algo complicado, y es algo que se tiene que hacer más seguido. Y creo que Frankenstein lo logra de forma muy, muy buena, además de que efectivamente nos da mucho análisis desde el punto de vista de personajes. Y al final del día creo que es una muy buena película. Para mí es una gran película de Guillermo del Toro. La verdad es que la disfruté. Saqué mi lágrima al final definitivamente. Creo que sí me llegó a conmover muchísimo, a pesar de que ya sabía de qué iba la historia. Estoy completamente de acuerdo con Ana. Creo que ya Mary Shelley puede por fin descansar, porque tal vez no es una adaptación perfecta, como decimos, es una adaptación, no es la fiel réplica del libro, pero creo que efectivamente está tomando los temas más importantes, o al menos los temas que quería tocar Guillermo del Toro, y lo está haciendo de una forma magistral. Entonces sí, yo también disfruté muchísimo Frankenstein. Váyanla a ver en Netflix este 7 de noviembre, y disfrútenla en la mejor calidad que puedan verla, en la mejor tele que puedan. No la vean en su celular, por el amor de Dios, nuestro Padre Todopoderoso, porque es horrible. No hagan eso, véanla en la pantalla, en la mejor pantalla que puedan. Entierren su celular en arena y dedíquense a ver la película. Créanme, vale muchísimo la pena ponerle la atención que merece. Y pues nada, vayan a disfrutar Frankenstein, ya sea en Netflix o en su lugar más cercano de pantallas decentes. Pero bueno, rápidamente saludos a Jessica, que está aquí en el chat. Dice que llegó tarde, pero llegó. Muy bien. Dice, yo tenía muchas ganas de escuchar sus opiniones sobre esta peli. Ah, muchísimas gracias. Y dice, por dos, yo lloré en el cine con ese final. Sí, no me esperaba, ¿eh? Yo tampoco me lo esperaba, y fue así como, oh, siento algo en mi corazón, ¿no? Qué bonito. Así que sí, definitivamente somos el team lloramos en Frankenstein. Héctor dice que el iPhone es la mejor pantalla que tiene. No es cierto, Héctor. Yo sé que esa no es la mejor pantalla que tienes. No digas mentiras. Pero bueno. Oye, pero fíjate, o sea, creo que eso es lo bonito de esta nueva película, que con la misma historia de siempre, porque es la misma historia de siempre, o sea, no es una nueva historia, es una historia que ya conocemos. Y con esa misma historia nos logra evocar sentimientos, nos logra evocar empatía, sensibilidad y lágrimas. O sea, qué mejor ¿cómo se dice? Descripción de la película, la verdad.
Sí, exacto. Sí, completamente de acuerdo. Ay, pues querido público, vámonos a la segunda parte de este podcast para ahora sí hablar con spoilers de esta cinta. Vámonos para allá.